Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos los que nos acompañan en un webinar más de GDM el 1 de noviembre. Mi nombre es Montserrat Holguín y soy ejecutiva de mercadeo. El webinar de hoy es titulado Inteligencia Artificial potenciando la calidad del software. Quisiera presentar también al expositor que tenemos en este webinar. Adelante, César, puedes por favor compartirnos tu biografía para presentarte. Y mientras César está proyectando su presentación, quisiera también invitarlos a todos ustedes a que nos escriban por el chat de qué país nos acompañan. Sabemos que en todos nuestros webinars siempre nos acompañan de Costa Rica, de Colombia, de El Salvador, de Honduras. Así que también queremos conocerlos un poco más, interactuar con ustedes en estos webinars, que sean, aparte de que son muy informativos, también que sean dinámicos y que podamos conocer a todas las personas que siempre nos acompañan. Bueno, dice Alejandro Serrano que nos acompaña desde Costa Rica. Jorge también nos acompaña desde Costa Rica. En este webinar tenemos bastantes personas, así que de verdad esperamos que sea de bastante valor para cada uno de ustedes. Ahora sí, nuestro expositor del día de hoy se llama César Arango González. Él nos acompaña desde Colombia y es líder del equipo de soluciones digitales aquí en GBM. Cuenta con una maestría en gerencia organizacional de proyectos y con más de 15 años de experiencia liderando la calidad, ahora sí, liderando la calidad del software en el sector financiero colombiano. Posee más de 15 certificaciones, incluidas ISTQB, TMMI, DevOps, inteligencia artificial. Creo que se está moviendo un poco, César, el, y no podemos ver ahorita. Perfecto, muchas gracias. Aparte de eso, también certificaciones de inteligencia artificial y ciberseguridad, y cuenta con un amplio conocimiento en metodologías ágiles y marcos como Scrum, Kanban, PMP, SAFe y PI. César ha destacado en la implementación de pruebas de software para asegurar la calidad y eficiencia en el ciclo de desarrollo, reduciendo costos, detectando errores en etapas tempranas mediante flujo de procesos robustos y diversas herramientas de prueba. Así como pueden ver, César tiene bastante experiencia. Espero que puedan de verdad aprovechar toda la información que les vamos a dar el día de hoy. Y antes de darle la palabra y la tarima virtual, como decimos en GBM, quisiera también aprovechar para que ustedes puedan interactuar con nosotros, así como lo vamos a hacer en este momento. Pueden darnos reacciones de aplausos, manitas arriba, ambas manitas arriba, por ejemplo, si decimos algo gracioso y quieren compartir con nosotros, también pueden reírse y demás. Pero también dejamos el chat abierto para que puedan dejarnos sus dudas, sus consultas, sus preguntas, y nosotros también vamos a estar revisándolo, todo el equipo de mercadeo, para poder indicárselas a César y que César pueda ir contestando estas preguntas. Así que sin más, César, bienvenido a un webinar de GDM. Gracias por acompañarnos y la tarima virtual es toda tuya. Adelante. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Dame un segundo, voy a volver a compartir. Claro, perfecto. Listo. Listo, creo que ya estoy compartiendo. Bueno, un segundo, por favor. Listo. Bueno, vale, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos hoy acá a este seminario. Bueno, muchas gracias, Monserrat, por toda tu presentación de mi video. Y bueno, para mí es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes aquí, pues para estos espacios, estos minutos que vamos a tener acá conversando sobre algo
tan relevante que hoy en día, que es la inteligencia artificial en todo el proceso de aseguramiento de calidad de software. Para ello hemos presentado acá desde GBM esta agenda, ¿cierto? Donde vamos a mirar cuál es el panorama actual de la industria de QA, la inteligencia artificial y ese impacto en la calidad de software, cuáles son esos beneficios, ¿cierto?, que estamos teniendo en la calidad de software, los beneficios también de inteligencia artificial en el análisis de los requerimientos, ¿cierto?, para poder a partir de allí crear historias de usuario detalladas y pues los casos de prueba que se vienen a partir de estas historias de usuario. Vamos a ver esos principales áreas de impacto, algunos casos prácticos y sus ejemplos, y vamos a ver un caso de éxito donde vamos a mostrar qué estamos haciendo aquí en GBM, qué hemos logrado y cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Donde vamos a mostrar un aplicativo que utilice inteligencia artificial para todo el proceso de calidad de software y para la automatización de pruebas. Y todo esto lo vamos a ver cómo funciona y lo hacemos de una manera muy fácil. Para ello vamos a iniciar acá con el panorama, ¿cierto? Aquí vemos que hoy en día, ¿cierto? A nivel de la industria general del aseguramiento de calidad de software, pues vemos cómo se impacta en todos el ciclo de vida de todas las industrias, ¿cierto? Es decir, creo que el 99.9% de las empresas hoy en día basan su negocio en tecnología. ¿Por qué? Porque allí tienen sus procesos, tienen sus clientes, tienen su gestión, hacen allí, llevan su contabilidad, tienen acceso a sus clientes, hacen ventas a través de un CRM, el sector financiero permite transar, que sus clientes no tengan necesidad de ir a una oficina financiera, sino a través de una aplicación móvil o una aplicación web transaccional puedan realizar todo el tipo de operaciones. Y cada día estamos más cerca de toda la virtualización absolutamente de todos los servicios, independientemente de la industria en la cual pertenezca el negocio, allí está presente como base la tecnología. Al tener como base la tecnología todos estos servicios y procesos, pues es muy importante el aseguramiento de la calidad de software. ¿Eso qué quiere decir? Que la calidad de software como tal debe estar inmersa absolutamente en todo tipo de industria y en todo tipo de proceso que se lleva a cabo a nivel interno. Por eso, también como la inteligencia artificial está avanzando de manera vertiginosa en diferentes tipos de servicios, ¿cierto? Podemos ver y podemos hablar hoy en día de chatbots que nos responden como si fuera un asesor virtual, de asistentes personales, todos conocemos ChatGPT, que viene aumentando todos sus servicios. Sabemos que inició hace 2 años, pero hoy en día no solamente está ChatGPT, podemos tener otros motores de inteligencia artificial, otros modelos de inteligencia artificial como Llama de Meta, Gemini de Google, X del antiguo Twitter o X ahora. Podemos tener también Watson X de IBM, ¿cierto? Entonces, eso significa que también la industria de la calidad de software está cambiando y está teniendo esa rápida transformación debido al uso de la inteligencia artificial en cada uno de sus procesos de testing. Entonces, hoy en día la mayoría de las empresas buscan integrar esa inteligencia artificial para poder optimizar esos tiempos de entrega, mejorar la predicción de detección de errores, automatizar tareas repetitivas y hacer sus procesos de pruebas más eficientes y adaptativos. Grandes corporaciones tecnológicas como startups están innovando en todo ese sector. Y están creando un ecosistema de herramientas y tecnologías que facilitan potenciar el trabajo de los equipos de prueba. Entre ellos nos encontramos nosotros como GBM, creando también ese ecosistema, apoyando y aportando a esa generación de conocimiento con inteligencia artificial, creando aplicaciones que generen valor a nuestros clientes y ayuden a potenciar con inteligencia artificial todo el ciclo de pruebas.
Em, bueno, teniendo todo esto claro, esta parte de el impacto que estamos teniendo en la calidad de software, eh, también es importante tener en cuenta cómo la IA está transformando el rol del ingeniero de calidad, ¿cierto? Así como está cambiando la industria, también está cambiando cada uno de nuestros ingenieros, ¿cierto? Y nuestro rol como tal al ofrecer nuevas herramientas y técnicas que optimizan el proceso de pruebas, mejoran la calidad de software y aceleran ese ciclo de desarrollo. Si hablamos tradicionalmente, los ingenieros de QA enfrentan diferentes desafíos como la ejecución de pruebas manuales repetitivas, la cobertura limitada y el tiempo necesario para identificar y corregir defectos. Y la inteligencia artificial nos está ayudando hoy en día a abordar esos problemas, permitiendo que los equipos de QA sean más eficientes y estratégicos. ¿Cómo está transformando todo este campo? Acá podemos ver en nuestro slide la automatización inteligente de pruebas. Por ejemplo, la inteligencia artificial permite a todos los ingenieros de QA automatizar pruebas de manera eficiente, reduciendo el esfuerzo manual y acelerando la ejecución. A través de estas herramientas basadas en IA se pueden aprender de pruebas anteriores, generar nuevas pruebas basadas en el comportamiento del software y en el comportamiento del usuario, optimizando todos los procesos de pruebas continuas. Generación automática de casos de prueba. Utilizando IA es posible analizar los requisitos del software y generar automáticamente casos de pruebas. Esto permite a los ingenieros de QA enfocarse en la planificación estratégica y dejar la creación de casos repetitivos a la IA, lo que mejora la cobertura de pruebas y reduce errores humanos. Aumento en la cobertura de pruebas. Con el uso de las técnicas basadas en Machine Learning, la IA puede generar una mayor cantidad de escenarios de prueba en menos tiempo, lo que lleva a una cobertura más completa, asegurando que los casos y posibles errores sean cubiertos. Tenemos también detección predictiva de efectos. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden identificar patrones en todos esos datos históricos de los errores y predecir en qué áreas del código es más probable que ocurran fallos. Esto va a ayudar a los ingenieros de QA a priorizar sus esfuerzos en las partes más críticas del sistema y a resolver problemas antes de que se conviertan en errores de producción. Y aquí ya venimos con esta parte de que transforma la visión del ingeniero de QA, que ya no es, está para detectar defectos, detectar errores, no, está es para a través de sus trabajo poder hacer es predicción y evitar que esto sucedan inclusive desde entornos previos, asegurando pues todo el ciclo de QA desde fases iniciales de la vida del proyecto. También tenemos pruebas en tiempo real y análisis con IA, ¿cierto? Con IA es posible realizar pruebas en tiempo real mientras se monitorean métricas claves, como cuáles, como el rendimiento, la estabilidad, la seguridad. Los sistemas de IA pueden ajustar automáticamente las pruebas en función de los resultados y generar informes detallados de manera instantánea, mejorando así la toma de decisiones. También podemos tener un testeo basado en el comportamiento del usuario, ¿cierto? La IA estudia cómo interactúan los usuarios con un software y generan casos de prueba que simulan comportamientos reales. Esto mejora la calidad de las pruebas al enfocarse en cómo se usa el producto en el mundo real y no solo en escenarios predeterminados. ¿Qué es este testing basado en el comportamiento del usuario? Eh, Nosotros podemos taguear un aplicativo web o móvil y ver cómo está interactuando el usuario con nuestro aplicativo, ¿cierto? Mirando dónde está pinchando, hacia dónde está deslizando la pantalla, hacia dónde está yendo. Y a medida que tenemos esta información, nuestra misma inteligencia artificial puede crear esos casos de prueba, ¿cierto? Basados en ese comportamiento, sin interacción humana, ¿cierto? Y estaremos allí para monitorear estos casos de prueba y mirar toda la ejecución del mismo. Algunos ejemplos que podemos ver acá con
cómo está cambiando y cómo está transformando este proceso de inteligencia artificial en la vida de los QA. Podemos ver que, por ejemplo, un ingeniero de QA puede usar inteligencia artificial para automatizar la creación y ejecución de pruebas de regresión. De esa manera, en lugar de tener que actualizar manualmente los scripts de cada prueba, la IA puede actualizar esas modificaciones en el código ajustando automáticamente esos scripts. Esto generará pues mayor velocidad en toda la fase de pruebas. Em, Veamos cuál es el rol estratégico de la inteligencia artificial en la calidad de software. Em, Aquí vemos que la inteligencia artificial está transformando un segundo. Listo. Está transformando la optimización de los procesos de pruebas al automatizar tareas críticas, ¿cierto? Mejorando la precisión en la detección de errores y aumentando la eficacia de los equipos de calidad. Esto permite a los ingenieros de QA centrarse en actividades de mayor valor estratégico, como planificar pruebas, analizar riesgos, mientras la IA se encarga de las pruebas repetitivas y las tomas de decisiones basadas en datos. Aquí dentro de este rol estratégico vemos la automatización de pruebas a gran escala. Acá la IA permite que las pruebas repetitivas manuales se automaticen a gran escala, ¿cierto? Como su nombre allí nos está diciendo. Con esta automatización de script y ejecución de pruebas continuas, todos los equipos de QA pueden ejecutar miles de casos de prueba en cuestión de minutos. Esto es crucial en entornos de desarrollo ágil o integración continua, donde se necesita validar cambios frecuentemente en el software. De esa manera, pues, aumentamos no solo cobertura, sino también velocidad. Como lo hablábamos hace un momento, ¿cierto? Predicción de defectos y análisis basado en datos. Aquí también podemos ver que mediante ese análisis de patrones históricos y el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede predecir dónde es más probable que ocurran esos errores en el código. Esto permite a los ingenieros de QA que se prioricen las pruebas en estas áreas más críticas, mejorando la eficiencia y la calidad general del software. Tenemos pruebas adaptativas y autoajustes. La IA puede adaptar las pruebas en función de los resultados anteriores, ajustando dinámicamente los casos de prueba y priorizando aquellos que tienen mayor probabilidad de fallar. Esto garantiza que los recursos se asignen de manera más efectiva y que las pruebas se centren en las áreas de mayor riesgo. Como ejemplo, podemos ver digamos, en una aplicación móvil, la IA puede analizar los cambios en las funcionalidades y generar automáticamente esas pruebas de regresión para asegurarse que los procesos claves o ruta crítica, ¿cierto? Como, digamos, transferencias, pagos, consultas, el mismo login a la aplicación, pues no se vean afectados por nuevas actualizaciones. Y de esa manera, si el mismo sistema ve que o detecta que hay cambios en esos flujos, pues él genera automáticamente esos casos de prueba, ¿cierto? Para que se puedan incluir en una nueva regresión. De esa manera podemos ver cómo esta IA nos apoya en este rol estratégico de la IA. Eh, Ahora también tenemos un impacto en el negocio, ¿cierto? Eh, al impactar el negocio, la inteligencia artificial, ¿en qué sentido negocio? Al impactar, digamos que las pruebas impacta intrínsecamente todo el negocio para el cual se estén ejecutando esas pruebas, ¿cierto? Em, y lo está impactando en tres áreas claves, ¿cierto? El time to market, la reducción de costos operativos y el aumento en la satisfacción del cliente. Y estos tres tipos de impacto están impulsando muchísimo a las empresas a adoptar esa inteligencia artificial para mejorar y optimizar sus procesos de testing, lo que contribuye pues directamente al éxito de cada uno de estos proyectos.
En cuanto a la aceleración del time to market, podemos ver que la IA permite automatizar y optimizar múltiples etapas del proceso de pruebas, lo que acelera los ciclos de desarrollo y la entrega de productos al mercado. La automatización inteligente ejecuta pruebas de regresión, carga, funcionales de manera más rápida y continua, y esto reduce el tiempo en la validación del software. ¿Cómo podemos asegurar esto? Por ejemplo, un ingeniero de QA en una empresa, digamos que de aplicación móvil, implementa IA para automatizar esta creación de script de pruebas para nuevas funcionalidades. Y esto permite hacer pruebas de regresión después de cada iteración sin detener el desarrollo que viene pasos atrás. Y esto garantiza que las aplicaciones se lancen con mayor rapidez, manteniendo su estabilidad. Aquí también ya incursionamos en la parte de DevOps, donde todos esos scripts de automatización que generemos a partir de inteligencia artificial los podamos incluir en un pipeline que tengamos allí desarrollado para poder tener ese despliegue continuo, integración continua pues en los diferentes ambientes que tengamos en nuestro proyecto, ¿cierto? Calidad, o un canary, o staging, o preproductivo y un producción. Ahora, ¿cómo está impactando el negocio en cuanto a la reducción de costos operativos? La IA reduce los costos operativos mediante toda la automatización de estas pruebas repetitivas, que realmente esto consume demasiado tiempo. ¿Cómo qué? Como la generación de casos de prueba, la ejecución de estas mismas pruebas en diferentes entornos, la generación de informes, de avances, seguimiento de informes finales, y también disminuye esa dependencia de la intervención humana para esas pruebas manuales, reduciendo de manera significativa pues todo el tiempo que nos vamos a demorar allí en la salida de producción. Em, el otro tercer impacto es el aumento en la satisfacción del cliente. La IA permite a las empresas lanzar productos de mayor calidad en el menor tiempo al reducir la cantidad de errores que llegan a producción. Y la capacidad predictiva de la IA mejora la detección temprana de defectos, lo cual garantiza un software más estable y funcional desde el primer día de su lanzamiento. De esta manera, pues incrementamos la satisfacción del cliente. Y aquí hay algo demasiado importante. Nosotros como QA em, no de- nos debemos ubicar como si fuéramos ese cliente final. Y así de esa manera garantizamos esa satisfacción del cliente, inclusive de los clientes de nuestros clientes, ¿cierto? De esa manera, pues nosotros podemos mejorar ese aumento de satisfacción del cliente y si lo hacemos de una manera rápida, pues muchísimo más y evitando obviamente que lleguen errores críticos que impacten demasiado el aplicativo del negocio de producción. En conclusión, pues la implementación de la IA en testing ofrece beneficios tangibles que impactan directamente en el negocio, ¿cierto? Reduce los tiempos de entrega, disminuye costos, mejora la calidad de software, aumenta la satisfacción del cliente. Y pues para un ingeniero de QA aplicar IA en estos proyectos tecnológicos no solo optimiza el proceso de prueba, sino que también contribuye a alcanzar esos objetivos estratégicos de la empresa. No sé si hayan preguntas hasta ahora, si hayan manitas levantadas por allí. No, César, hasta ahorita estamos revisando el chat y no nos han dejado todavía ninguna consulta, pero abrimos la ventana para que puedan, por favor, dejarnos sus preguntas, dudas o aportes también, comentarios, y los estaremos leyendo lo antes posible. Listo, vale, gracias. Bueno. Entonces vamos a continuar acá y vamos a ver algo que nos importa demasiado, no solamente a los ingenieros de QA,
sino en general a aquellas líderes de QA o posiciones ejecutivas de mayor liderazgo, porque aquí vamos a ver cómo la inteligencia artificial está hace como esos beneficios, ¿cierto? Perdón, esos beneficios que vamos a tener aquí con este aseguramiento de calidad de software. Estos beneficios están cada día pues transformando, ¿cierto? Y cada vez podemos tener si vemos en la historia de la calidad de software, al principio bueno, de hecho ni siquiera se hacían pruebas hace no muchos años, ¿cierto? Y a raíz de diferentes proyectos fallidos y demasiado costosos por un error de software, se me empezó a tener en cuenta que es muy importante realizar esto dentro de los proyectos. Y estos beneficios pues han ido cambiando a medida que también ha ido cambiando la industria. Hace 3 años no hablábamos de beneficios que le diera la IA a todo el ciclo de vida de pruebas. Y hoy en día, pues estamos viendo cómo la inteligencia artificial está transformando esa agilidad en todo el aseguramiento de QA al permitir un proceso de pruebas más eficiente, rápido y adaptable. En un entorno de desarrollo ágil donde los cambios son frecuentes y los ciclos de entrega son súper cortos, la IA optimiza estas pruebas de software de manera dinámica, mejorando la rapidez, la precisión en la detección de errores. Esto no solo asegura que el software cumpla con esos estándares de calidad, sino que también facilite la entrega continua del valor al cliente. Aquí podemos ver algunos de esos beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, la agilidad. Dentro de la agilidad, ¿por qué hablamos de agilidad aquí como beneficio de la IA? Eh, La agilidad comprende varios factores. Uno de ellos creo que es la automatización adaptativa, ¿cierto? Entonces, en lugar de depender de scripts de prueba rígidos, la IA puede adaptarse automáticamente a sus cambios en el código y generar nuevas pruebas en tiempo real. Esto es especialmente útil en entornos ágiles y donde podemos actualizar ese código con mayor frecuencia. Y allí, pues, esos scripts estáticos pueden quedar obsoletos rápidamente, ¿cierto? Y la misma inteligencia artificial me los puede estar haciendo mantenimiento de una manera rápida. De esa manera puedo obtener esa agilidad que necesito en mis proyectos. Em, También puedo hablar de agilidad al momento de hacer una ejecución continua y en paralelo. Entonces, la IA me facilita a mí la ejecución de pruebas continuas en paralelo con el equipo de desarrollo, lo que significa que las pruebas no solo se ejecutan al final de cada sprint, perdón, sino que pueden llevarse a cabo de manera constante durante todo el ciclo de desarrollo. Y esto permite que los equipos de QA respondan rápidamente a los cambios nos están entregando los equipos de desarrollo y se reduzcan los cuellos de botella que afecten esa entrega continua. Em, Podemos también tener agilidad en la priorización de pruebas. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar el impacto de cada cambio en el código y priorizar las pruebas en las áreas más críticas. Esto mejora la eficiencia del proceso de pruebas, permitiendo que los ingenieros de QA se concentren en las áreas que representen mayor riesgo de defectos, en lugar de gastar tiempo en pruebas que son menos críticas. Eh, em, Podemos tener agilidad en el análisis predictivo y proactivo. La IA puede utilizar datos históricos de pruebas para predecir en qué áreas del software es más probable que ocurran errores, lo que permite a los equipos de QA ser más proactivos en su enfoque, anticipando problemas y abordándolos antes de que afecten el producto final. Vi por ahí una pregunta, me pareció. Sí, correcto, César. Tenemos dos preguntas. La primera es de Edwin Enríquez. Él nos pregunta,
¿Cómo podemos conectar nuestros proyectos actuales en Jira con la inteligencia artificial? Esa es la primera. Ok, te lo muestro en nuestro demo, ¿cierto? Eh, que, que lo tenemos allí precisamente, cómo podemos involucrar todo el proceso, ¿cierto? Desde el diseño de casos de prueba, inclusive hasta la asignación del tester en una herramienta de gestión de pruebas como puede ser Jira, puede ser Azure Test Plan, puede ser TestLink, ¿cierto? O cualquier otro similar. Ok, Entonces, eso lo tenemos aquí para verlo, digamos, en la parte demo. perfecto. Entonces más adelante lo vamos a ver. Y nos consulta Franklin. Dice, buenos días, una pregunta más a nivel de seguridad. ¿Qué tan vulnerable o más bien, qué tan confiable es implementar este tipo de inteligencia artificial? Esa es la primera que tiene Franklin. Luego nos hace otra. Vale, te respondo eso. Importantísima esa pregunta. Creo que para que funcione una inteligencia artificial es muy importante los datos, ¿cierto? Y esos datos sabemos que son valiosos para nosotros y el doblemente valiosos para un ciberdelincuente. Por eso es muy importante protegerlos. Cuando nosotros creamos un modelo de inteligencia artificial, nosotros entrenamos, digamos, nuestro modelo con nuestros propios datos, ¿cierto? O con datos o encriptamos algunos datos para que no se vaya información que no necesitamos a este entrenamiento. Entonces, de aquí partimos en esa base importantísima de entrenar primero ese modelo. Segundo, de tenerlo, ¿cierto? En la nube, ¿cierto? Si lo queremos tener en la nube o si lo queremos tener, pues, bueno, en una nube pública o privada, ¿cierto? Y pues a partir de allí, tener toda la seguridad que se pueda tener, pues, con respecto al uso de estos datos. Desde una consola restringida, si lo tengo quizás, si utilizo una nube de AWS, si utilizo una nube de Azure, una nube de IBM, pero que tenga toda la seguridad que debe tener cualquier repositorio de datos que yo tenga pues para mi organización. A partir de allí, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a adelantar un poco al caso de éxito o al demo que vamos a mostrar. Nosotros desde GBM entrenamos nuestro propio modelo de inteligencia artificial, lo tenemos en una nube con todas estas normas de seguridad y desde allí interactuamos hacia esta inteligencia artificial y nos responde y a partir de esto pues ya nosotros nos comunicamos con esa respuesta con otros aplicativos como adelantándome un poco acá a lo que nos preguntaban anteriormente, por ejemplo con un test plan en Azure DevOps, ¿cierto? Y desde allí pues me puede generar a mí mi, mi script de automatización de manera automática, ¿cierto? Lo puedo dejar en un repo, en mi repo ahí mismo en Azure DevOps, o lo puedo dejar en un repo de GitHub, ¿cierto? Donde yo desee, y a partir de allí ya lo puede tomar un pipeline que para la ejecución automatizada de pruebas, ¿cierto? Y todo esto lo hacemos, pues antes nos podíamos demorar días haciendo este proceso que les explico y ahora lo podemos hacer en 15, 20 minutos como lo vamos a mostrar ahora en la demo. Entonces sí es muy importante tener esa seguridad de los datos porque los datos no pueden ser expuestos a Internet, porque son datos de nuestra eh, compañía que son súper valiosos y es importante que mantengamos esa seguridad en ese aspecto. Nosotros como GBM los tenemos así, porque tenemos pues en nuestros datos o nuestro modelo que hemos entrenado lo tenemos pues restringido para cualquier usuario, ¿cierto? Y lo mismo pues se puede realizar allí desde sus diferentes empresas, ¿vale? Perfecto. Y además, también
César, nos pregunta Franklin sobre la curva de aprendizaje. Me imagino que aquí nos pregunta sobre el tiempo que amerita ese aprendizaje y el tiempo de implementación para un proyecto de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que es importante acá, digamos, no volver a recorrer por los mismos caminos que ya han recorrido otros, ¿cierto? Por eso se ofrecen, digamos, ciertas herramientas para aumentar esa curva de aprendizaje. En los proyectos que llevamos actualmente en GBM, ¿qué les puedo contar? Digamos que hemos comparado proyectos que hicimos hace varios años, en los cuales ni siquiera hablábamos de inteligencia artificial y no hace muchos años, como les decía hace un momento, hace 3 años no estábamos hablando sobre esto o no teníamos en nuestra mesa de conversación esto. En esa época, si bien existía la automatización de pruebas, pero esa automatización de pruebas pues tenía que hacerla manual el mismo ingeniero de QA, ¿cierto? Digamos que tenía que construir el escribo, construir el código, pues para poder generar esa automatización en el framework que necesitara, ¿cierto? Selenium con Java, con Python, en Catalan, en Karate, ¿cierto? En el framework que él necesitaba realizarlo. Esto que les acabo de contar, en 3 minutos ya me lo hace la inteligencia artificial. ¿Cómo me lo hace? Cierto, simplemente a partir de una historia de usuario, le doy las indicaciones y él me crea los casos de prueba, me crea los paso a paso con el fin de cumplir el 100% de cobertura de estos casos de prueba. Y en esas comparaciones que nosotros hicimos de esos proyectos que hicimos de manera manual a hoy en día pasar ese mismo proyecto para estas pruebas que hicimos acá de cómo potencializar todo el proceso de aseguramiento de calidad, pues notamos que inclusive la misma inteligencia artificial nos dio bases que ni siquiera habíamos tenido en cuenta antes cuando lo hacíamos de manera manual. Entonces aquí entramos también a otra parte que, que nosotros como seres humanos racionales, pues también dependemos de la base de nuestro propio conocimiento para generar ciertos casos de prueba. Y aquí la IA nos fue muchísimo más allá de lo que quizás nosotros vimos en su momento en la ejecución de pruebas. Si bien cuando lo hicimos de manera manual, el proyecto fue un éxito, no tuvimos defectos en producción, logramos hacerlo, pero sí notamos que lo habíamos podido hacer muchísimo más rápido, mejor y hubiéramos podido tener quizás menos riesgos de ocurrencia en producción. Entonces la curva de aprendizaje acá, bueno, primero sí es importante aclarar que una inteligencia artificial no busca eliminar el tester, ¿cierto? Aquí lo que busca es potencializar esa visión que puede tener ese tester. Así que pues también depende de cada uno de nosotros. Eh, si bien es cierto que la inteligencia artificial a mí me da un script de automatización, yo como tester tengo que tener esa capacidad de leerlo, de revisarlo, que efectivamente haya quedado bien, ¿cierto? Pero si antes yo que tenía que construirlo desde cero, me podría demorar, bueno, dependiendo de la complejidad de la tarea, 4 horas en promedio por colocar un valor. Hoy en día eso me lo hace la inteligencia artificial en 3 minutos. Es decir, de 4 horas puedo bajar a 3 minutos, pero sin embargo tengo que revisar ese código pues para efectivamente asegurar que esté bien. Pero esa revisada me tomará quizás 40 minutos. Entonces allí podríamos hablar de 4 horas a 1 hora prácticamente podría bajar. Entonces la curva de aprendizaje, ¿en qué sentido digo yo? Estas herramientas están hechas para potencializar la productividad de las personas. Entonces, la academia, como se ha venido formando actualmente, es importante tenerla, ¿cierto? No podemos hablar acá que una persona que
que no sepa nada de calidad de software, que no sepa nada de construcción de código, que desconozca un lenguaje de programación, pues vaya a tener esa misma productividad que pueda tener una persona que sí tiene todas esas habilidades. Entonces, es importante tener esa aclaración, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, César. Tenemos algunas consultas también, pero podemos avanzar porque nos quedan pocos minutos, entonces Bueno, podemos avanzar un poco vale. más y en un momentito te vuelvo a interrumpir y hacemos otras consultas. Listo, ok. Bueno, íbamos en escalabilidad, ¿cierto? Aquí podemos, voy a avanzar un poco más rápido, ¿cierto? Aquí podemos tener qué beneficios podemos tener: automatización masiva de pruebas, pruebas distribuidas en la nube, optimización de pruebas a gran escala, como ya lo vimos en un slide anterior, y análisis de grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Todo esto me permite a mí tener una mayor escalabilidad de mis aplicativos, sin necesidad de tener esos impactos que antes podía llegar a tener, quizás en infraestructura, quizás en aumento de los equipos de trabajo, y para así poder optimizar más todos los recursos que yo posea en un proyecto. Aumento de la cobertura. En la generación de casos de pruebas de manera automática, como ya lo hemos visto. Pruebas basadas en el análisis de riesgos. Eh, Aquí la IA puede identificar áreas críticas del software que son más propensas a fallar o que tienen un mayor impacto en la funcionalidad general, y me ayuda a priorizar esas tareas para las pruebas. Esto asegura una cobertura más efectiva al enfocar esos esfuerzos en esas partes del sistema que presenten mayor riesgo, evitando la pérdida de tiempo en áreas menos críticas. Aquí hice, quizás porque no habíamos hablado de riesgo con anterioridad en los otros slides, y es importante porque a mí la IA me puede ayudar a crear ese mapa de riesgos, mirando cuáles son esos casos de prueba que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, producción y mayor impacto. De esa manera me ayuda a priorizar esos casos de prueba con el fin de disminuir o mitigar que esos riesgos se me materialicen en producción. Yo, como mitigo esos riesgos, pues obviamente a través de casos de prueba. Entonces la misma ya me ayuda a mí a priorizar esos casos de prueba, pues para poder enfocarme, digamos, utilizando un diagrama de Pareto, donde con el 20% de las pruebas cubra el 80% de los casos de prueba, de los riesgos de producción, perdón. Simulación de escenario y comportamientos del usuario, ya lo nombramos en un slide pasado. Mejoran la precisión. Acá ¿qué beneficio me puede dar en la mejora de la precisión? Me ayuda a identificar y priorizar esos errores críticos. Me reduce los falsos positivos y negativos. Eh, ¿Por qué? Porque los sistemas de pruebas tradicionales suelen generar falsos positivos, ¿cierto? Cuando se marca un error inexistente, o un falso negativo cuando un error pasa desapercibido. Eso, cuando yo, digamos, como tester, genero un falso positivo, es decir, que crea un defecto que no lo es, pues también no solamente estoy impactando mi tiempo, sino el tiempo de todas las personas o de ese equipo de desarrollo que tiene que ir a revisar un defecto que realmente no lo es. Y de esa manera, pues la IA puede aprender a distinguir entre esas condiciones normales y esos problemas reales, reduciendo esa cantidad de pruebas incorrectas o inexactas que desvíen la atención de los verdaderos problemas, ¿cierto? ¿A qué nos debemos realmente dedicar? Detección de patrones y análisis predictivos. La IA puede detectar todos esos patrones que en un gran conjunto de datos, y ayuda a los equipos a identificar áreas en el software que podrían fallar en el futuro y actuar, pues obviamente, de manera predictiva. Si hablamos de errores humanos o de reducción de errores humanos, pues aquí también tenemos ese beneficio, porque a nosotros como tester pues nos ayuda y nos evita que tengamos o que cometamos esos errores humanos. ¿Cómo? Pues con la automatización de tareas repetitivas, con la generación de casos de pruebas,
con validación y análisis de resultados de esas pruebas ejecutadas. Así podemos pues disminuir esa relación error humano. Optimización de recursos, priorización inteligente de pruebas, como lo hablábamos hace un momento, o la optimización inclusive de la asignación de esos recursos humanos. Es decir, si yo tengo un gestor de calidad de software, llámese Jira, llámese Azure Test Plan, TestLink, Mantis, ALM, bueno, existen un montón y cierto, ustedes saben, pero yo desde mi misma inteligencia artificial le puedo decir que me genere un caso de prueba y que ese caso de prueba me lo asigne a la persona que digamos que tenga la disponibilidad en el tiempo de ejecutarlo dentro de mi equipo. Y me ayuda a mí inclusive si tengo ese rol de líder a poder mantener ese seguimiento en esa optimización de esa asignación de recursos. Em, vale, digamos que eso es lo que tenemos como beneficios de aseguramiento de calidad. Aquí hablamos de estos seis ahí por concluir: agilidad, escalabilidad, aumento en la cobertura de pruebas, mejora en la precisión, reducción de errores humanos en esa ejecución de pruebas y optimización de recursos. Ahora veamos los beneficios que podamos tener en el análisis de requerimientos. Aquí también podemos ver pues que tenemos varios beneficios que podemos, quizás se me pueden, lo podemos ver con el mismo nombre en el slide anterior, como por ejemplo la mejora de precisión. Pero aquí al hablar de análisis de requerimientos, pues me ayuda a detectar inconsistencias y ambigüedades que yo tenga, ¿cierto? Y los sistemas de IA, ¿cierto? Me pueden analizar esos requisitos y me ayuda a identificar esas incoherencias, esas redundancias, esas ambigüedades y así asegura que todos los miembros del equipo comprendan esos requisitos de la misma manera. Adicional, también me puede complementar ese requisito, quizás indicándome que es necesario entender cierta parte que no estaba incluida dentro de ese requisito inicial, generándome nuevas preguntas. Eh, extracción de información a través de un proceso de lenguaje natural, ¿cierto? Que es como funciona, digamos, hoy en día la mayoría de inteligencias artificiales. Esas técnicas permiten que las herramientas analicen esos documentos de requisitos escritos en este lenguaje natural y desde allí extraer información clave, identificar entidades, clasificar los requisitos y eso reduce como teste pues ese tiempo necesario para ese análisis manual que antes tenía que hacer y mejora la consistencia. Es decir, yo puedo indicarle, mira, estos son los requisitos que tengo, extráeme la información relevante, hazme un resumen, ¿cierto? O a partir de estos requisitos, créame las historias de usuario con sus el yo como quiero para, con sus criterios de aceptación. Ayúdeme a hacer un análisis semántico, pues para entender ese significado detrás de esas palabras de esos requisitos. Eso puede identificar relaciones y dependencias entre un requisito y otro. Y también en un texto me puede ayudar a esa extracción automática de ciertos requisitos. Validación también de los requisitos, me puede ayudar a analizar esos requisitos extraídos y verificar esa completitud, esa coherencia, sugiriendo correcciones cuando se detectan inconsistencias o errores. En cuanto a la validación de requisitos, pues la automatización de esa validación, análisis semántico y contextual, detección de cambios y su impacto, generación de informes de validación, ¿cierto? Todo esto lo podemos sacar de allí de un análisis de requerimientos, comprensión del cliente, análisis de sentimientos, ¿cierto? Aquí ya empezamos a entrar un poco más, sabemos obviamente que la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿cierto? Pero con inteligencia artificial yo puedo analizar comentarios, reseñas, retroalimentación de clientes y allí puedo extraer información sobre esas preferencias y esas expectativas y eso permite a los ingenieros de QA entender mejor lo que esos usuarios realmente valoran en el software.
recopilación de requisitos, simulación de escenarios de usuarios, ¿cierto? La IA me puede ayudar a crear modelos de comportamiento del cliente y desde allí pues puedo simular diferentes usuarios de uso, inclusive pues personalización de pruebas en función de cada uno de estos comportamientos y preferencias. Tenemos también como otro beneficio priorización de requisitos. Allí en esta priorización, a partir de esos análisis de datos históricos, pues yo puedo tener un algoritmo de aprendizaje automático que me pueda clasificar y priorizar esos requisitos en función de diferentes criterios, como por ejemplo el impacto del negocio, la complejidad de implementación, el valor para el cliente. Y pues esto ayuda a los equipos a centrarse en esos requisitos que ofrecen mayor retorno de inversión. Puede hacer análisis de impacto, feedback continuo, ¿cierto? Es decir, yo puedo utilizar herramientas de IA que puedan integrar retroalimentación de usuario y partes interesadas a todo lo largo del ciclo del proyecto. Y así de esa manera ajustar continuamente la priorización de requisitos en función de información dinámica. En cuanto a reducción de costos, pues con automatización de tareas repetitivas, automatización de casos de prueba, mejorando la comunicación, ¿cierto? Entre todas las partes interesadas al proporcionar información más clara y precisa sobre estos requisitos. Esto minimiza malos entendidos y las revisiones innecesarias, reduciendo costos asociados, pues obviamente con la gestión de proyectos. En cuanto a aceleración del ciclo de vida de desarrollo de software, em, tengo análisis de requisitos en tiempo real, optimización de las pruebas. ¿Qué quiero decir con optimización de pruebas? Pues es como puedo, dentro de ese proceso de pruebas, identificar automáticamente esos casos que sean más relevantes en función de cada uno de estos requisitos que estamos mirando y su impacto en el software. Y generación de informes, ¿cierto? La IA me puede generar informes y documentar todo el proceso, el progreso de todos estos requisitos de manera automatizada, lo que pues me ahorra tiempo y mejora la comunicación entre todos los miembros del equipo. En cuanto a generación de historias de usuario, a partir de un requisito, ¿cierto? O un requerimiento, pues yo puedo generar estas historias de usuario. Eso pues es un beneficio grandísimo porque me puede generar ese estándar para la creación de historias de usuario y en ese lenguaje natural, ¿cierto? Que sea hecho en un formato comprensible y a su vez pues permita esa comprensión por parte de todas las partes interesadas, desde desarrolladores hasta usuarios finales, ¿cierto? Que todos hablemos pues el mismo idioma. Em, vale, eso en cuanto a beneficios. Ahora en cuanto al proceso de QA, aquí tenemos pues a automatización de inteligente, ¿cierto? Donde pues con esa IA puedo mejorar toda la eficiencia del proceso de QA, optimizar la gestión de pruebas y todo esto pues gracias a esa capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar tareas y proporcionar a análisis predictivos. Me puede ayudar a ser más eficiente y efectivo en cada una de estas labores. Em, por ejemplo, acá podemos hablar de análisis de datos y detección de patrones. Em, Podemos hablar de mejora en la colaboración y comunicación. En análisis de riesgos, podemos ver todas esas identificaciones de riesgos que podemos tener basados en esos datos que estamos teniendo. Esa evaluación predictiva de riesgos, priorización de pruebas según el riesgo, como hablamos hace un momento, que me puede ayudar a dar el impacto y la probabilidad de ocurrencia en producción, priorización de esas pruebas según el riesgo y pues generación de esos informes. Em, digamos que así puedo yo mejorar toda esa eficiencia en todo este proceso de QA. Entonces, a través de esa automatización inteligente del análisis de riesgo y la optimización de la gestión de pruebas.
Ahora, ¿qué tipos de pruebas se ven impactadas con IA? Aquí podemos ver, pues, prácticamente todas las pruebas las podemos ver impactada, pues, con utilizando herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en las pruebas funcionales, ¿cierto? Podemos generar automáticamente casos de prueba, detección de anomalías, ¿cierto? Las herramientas de inteligencia artificial me pueden identificar patrones y anomalías en ese comportamiento de la aplicación. En las pruebas no funcionales, simulaciones de condiciones de carga y estrés, la IA permite modelar y simular patrones complejos de tráfico y carga que ayudan a evaluar cómo se comporta el software bajo condiciones extremas. Pruebas de seguridad basadas en IA, ¿cierto? Los sistemas pues de inteligencia artificial me ayudan a analizar ese código de manera automática y detectar vulnerabilidades de seguridad potenciales. Análisis de rendimiento predictivo, es decir, puedo anticiparme a problemas de rendimiento mediante ese análisis predictivo, evaluando si es necesaria esa escalabilidad del software en función a esos patrones de uso. En la automatización de pruebas, pues generando automáticamente script de pruebas con el framework que yo necesite, ¿cierto? Adicional, pues haciéndome ese mantenimiento automatizado de esas pruebas que he generado. Automatización de pruebas basadas en reconocimientos de patrones, ¿cierto? Es decir, que la IA me puede identificar patrones de uso y fallos comunes en el software, ayudando a enfocar esas pruebas en áreas críticas y reducir ese número de efectos que podría impactar al usuario final. Pruebas visuales automatizadas. Aquí también en esa parte de automatización de pruebas. La IA me permite automatizar pruebas visuales que detectan cambios o inclusive pequeños cambios en esa interfaz de usuario mediante análisis de imágenes. Es decir, yo puedo tener aquí, digamos, mi imagen o mi mockup de mi aplicativo web o móvil como quiero que quede y él me lo va a comparar automáticamente, digamos, en el aplicativo como se ve reflejado. Y aquí podemos ver diferencias sutiles de diseños que quizás para los humanos son muy difíciles de detectar y que inclusive puede llegar en algún momento a afectar la experiencia de usuario. Y también con la automatización pues, de todos los casos de regresión. Em, Listo, ¿qué otro tipo de prueba? Pruebas de performance, ¿cierto? Ya habíamos hablado que a través de pruebas de rendimiento, pues yo puedo predecir que esos problemas que pueda llegar a tener, ¿cierto? Entonces, una inteligencia artificial me puede analizar grandes cantidades de datos históricos y identificar patrones que podrían señalar futuros problemas en el rendimiento. Y esto me ayuda a detectar y resolver problemas potenciales antes de que se conviertan realmente en fallos críticos. Em, en cuanto a pruebas de integración, ¿cierto? Este me puede ayudar con automatización de pruebas de integración complejas, identificar las secuencias de pruebas más críticas y automatizar esa ejecución de estas pruebas. Me ayuda a facilitar la detección temprana que en los problemas en cada uno de esos puntos de integración. Análisis predictivo de compatibilidad, optimización de flujos de pruebas, generación de casos de prueba basado en IA y bueno, validación continua en entornos de integración donde pueda haber pues todos estos sistemas integrados y pueda estar haciendo unas pruebas end-to-end, lo que me facilita pues detectar esos problemas cuando se cambien algún componente en alguno de esos módulos. En pruebas móviles, automatización en múltiples dispositivos y sistemas operativos. Nosotros sabemos que en pruebas móviles el mismo caso de prueba puede comportarse de una manera diferente en un sistema operativo iOS o en uno Android. E inclusive dentro del mismo sistema operativo hay diferentes versiones y se puede comportar de manera diferente en diferentes versiones. Inclusive en el mismo sistema operativo, en la misma versión, puede comportarse de manera diferente dependiendo del fabricante del dispositivo, ¿cierto? Si vamos a hablar
quizás de un Samsung, y si hablamos de Android, ¿cierto? De un Samsung y un Vivo que tengan, ambos son Android y ambos tienen el mismo sistema, la misma versión, perdón, pero se puede comportar diferente. Inclusive si vamos mucho más allá y desglosamos, se puede comportar diferente en el mismo sistema operativo, la misma versión, la misma marca de dispositivo móvil, pero si tiene una resolución de pantalla diferente y se me puede comportar diferente. Por eso es muy importante automatizar esas pruebas utilizando múltiples dispositivos y sistemas operativos. Aquí la inteligencia artificial me permite ejecutar esas diversas combinaciones y versiones en todos esos diferentes sistemas operativos, conectándome quizás con granjas de dispositivos móviles como Browser Stack, como AWS Device Farm o Texting Boot, ¿cierto? Hay varias en el mercado, pero pues puedo automatizar de manera rápida toda esa ejecución de pruebas. O puedo utilizar simuladores si lo deseo, ¿cierto? Y me puede ayudar a emular esas diferentes acciones que pueda tener allí em, con el usuario, por ejemplo, como deslizamientos, toques, gestos, y allí puedo detectar fallos de usabilidad y el rendimiento de la app. Puedo detectar errores visuales de diseños, puedo tener análisis de rendimiento y consumo de batería, ¿cierto? La IA me puede ayudar a identificar esos patrones de alto consumo de batería y esos problemas de rendimiento, alertando sobre cuellos de botella o procesos de segundo plano que puedan afectar la experiencia del usuario en estos dispositivos móviles. A nivel de APIs, puedo mirar ese rendimiento y latencia, ¿cierto? Me puede ayudar con ese monitoreo del rendimiento y la latencia de las diferentes APIs. Me ayuda a detectar esos fallos en la capacidad de respuesta y pues para garantizar una experiencia de usuario fluida. Las simulaciones a esos llamados de API, ¿cierto? Es posible simular esos entornos con alto tráfico, cargas específicas de datos para evaluar cómo las APIs me reaccionan a diferentes condiciones de uso. Vale, no sé, Montserrat, si tenemos ahí otras preguntitas. Y Alejandro nos estaba preguntando, César, que cómo puede aplicarse en ambientes como OpenShift y otras herramientas de contenedores. Bueno, eso, digamos que en este momento nosotros estamos investigando desde GBM cómo podríamos hacer uso de inteligencia artificial allí. En este momento, digamos que le puedo abordar esa parte, ¿no? Esta tecnología todavía es muy nueva, abarca muchísimo, ¿cierto? Y digamos que todavía no estamos en esa parte como podemos implementarla allí. Pero sí le cuento que dentro de nuestra unidad de investigación y desarrollo, pues estamos mirando cómo hacerlo y bueno, quizás más adelante podamos crear un nuevo webinar donde podamos hablar específicamente de ese tema. Ok, perfecto, César. Ya estamos sobre tiempo con el webinar, entonces creo que podemos ¿Pasar al en demo? unos pocos minutos hacer lo que nos falta de la presentación, porque sabemos que ya muchas personas después de las 10 de la mañana tienen otros compromisos y se retiran, pero tratemos de utilizar unos minutos para terminar el webinar. Listo, de acuerdo, Montserrat. Vamos a hacer el demo, ¿cierto? Aquí Perfecto. que quiero mostrar acá cómo, qué venimos haciendo, ¿cierto? Normalmente dentro del proceso de QA de manera manual, ¿cierto? Análisis de historias de usuario, diseño de casos de prueba, ejecución de estos casos de prueba, informes finales y documentación y bueno, ya después su posterior salida a producción, ¿cierto? Ahora con IA, todo esto que hacíamos de manera manual, ya lo estamos haciendo con inteligencia artificial y es lo que les vamos a mostrar en un momento. Ese análisis de historias de usuario, pues
lo puedo hacer, ¿cierto? Con la inteligencia artificial. Diseños de casos de prueba y script de automatización. Puedo generar esos casos de prueba a partir de historias de usuario, especificaciones técnicas o código fuente, inclusive dentro del plan de pruebas acá como ejemplo tenemos para la demo Azure Test Plan, pero lo puedo hacer con Jira o lo puedo hacer con otro gestor de pruebas. La misma ejecución, ¿cierto? Esa integración de esos scripts de pruebas en los pipelines de Azure DevOps, aquí para nuestro ejemplo, pero pues lo podemos hacer con GitHub Action, con Jenkins, ¿cierto? Cualquier orquestador de DevOps para esa ejecución automática de pruebas como parte del proceso de CI/CD. Informes finales y documentación y pues también su salida a producción. Aquí en GBM, pues desarrollamos un aplicativo con inteligencia artificial para realizar todo esto que les comenté en el slide pasado. Teníamos un problema que era la necesidad de mejorar esa eficiencia y precisión en pruebas de software. Y como objetivo nos propusimos transformar el ciclo de vida de aseguramiento de Cuba mediante la integración avanzada de inteligencia artificial, creando un aplicativo que fuera capaz de automatizar las fases claves a partir de requerimientos e historias de usuario. ¿Qué solución o uso ya dimos? Generar historias de usuario a partir de requerimientos o documentos técnicos, diseñar y crear casos de prueba a partir de historias de usuario, generar scripts automatizados en diferentes frameworks como Selenium, Cypress, etcétera, y como resultado, pues obtuvimos un aumento en la cobertura de pruebas y reducción en los tiempos de entrega y mejora en la detección de errores. Acá vamos a ver acá listo nuestro aplicativo, ¿cierto? Vamos a ingresar y les vamos a mostrar acá rápidamente este demo, ¿cierto? Listo. Entonces aquí podemos ver que nosotros podemos utilizar varios modelos de inteligencia artificial como Azure o OpenAI o Watson. Podemos incursionar dentro de un proyecto u organización. Aquí es muy importante lo que hablamos del tema de ciberseguridad porque a partir de acá nosotros aseguramos ese acceso para que no sea libre a cualquier persona. Em, em, Vemos ahí pues esta pantalla de sin proyecto de organización, porque pues aquí aún seguimos evolucionando nuestro aplicativo, como lo comentaba hace un momento. Sin embargo, acá pues vamos a utilizar aquí para nuestro ejemplo, pues vamos a escoger un usuario y vamos a escoger uno de los proyectos que ya tenemos previamente parametrizados. Allí ingresamos, ¿cierto? Podemos también escoger el pensamiento que vamos a generar, ¿cierto? Historias de usuario o casos de prueba, que va a ser nuestro alcance de la demo de hoy. En este caso aquí escogemos que lo vamos a hacer con Azure OpenAI, ahí donde entrenamos nuestro modelo. Em, Listo. Aquí para podernos comunicar con nuestra inteligencia artificial necesitamos escoger un nombre del chat, ¿cierto? Porque es la forma como nos vamos a comunicar con ella para poder generar estas historias de usuario, ¿cierto? Y poder tener trazabilidad y no se nos pierda, digamos, el chat y lo podemos consultar también posteriormente. Acá vamos a copiar y pegar acá este que ya teníamos preparados con ustedes, un requerimientos, ¿cierto? Y aquí pues ya le podemos decirle que me genere allí las historias de usuario a partir de estos requerimientos. Previamente, pues acá debemos utilizar ciertos prompts y que ya están, los tenemos previamente programados, los prompts allí para que me los ejecute la inteligencia artificial. Lo único que debo hacer es colocarle allí el requerimiento y crearlo a partir
de, de lo que tenga. Allí ya está procesando. Y él en la pantalla de derecha me va a mostrar allí ese pensamiento que me ha generado mi aplicativo, ¿cierto? Allí ya me genera las historias de usuario, perdón, sí, las historias de usuario. A partir de allí ahí podemos ver que mira, primera historia de usuario, donde me muestra con el yo quiero como para. Me va mostrando la cantidad de historias de usuario que me ha generado para esos requerimientos, ¿cierto? Entonces, mira cómo yo puedo generar a partir de ello, pues muy rápido, ¿cierto? Esa historia de usuario. A partir de esta historia de usuario que me generó, yo puedo ya em, mm, revisarlas, ¿cierto? Si quiero crear más historias de usuarios, le puedo decir sí, si de pronto yo como QA detecto que hacen falta o que todavía no me cubre las necesidades que yo quiero, yo le puedo decir cuántas más me puede crear y ahí yo le puedo colocar el número que yo desee, la cantidad de historias de usuario y a partir de ellas, pues em, revisarlas posteriormente, ¿cierto? Cuántas yo quisiera tener. Em, Ahí ella me va a crear esas nuevas historias de usuario que le he dicho. Importante ahí que mantenga el mismo nombre del chat y para que ella me cree esas nuevas historias de usuario que yo necesito a partir de ese mismo requerimiento. Listo, mira, acá ya me quedan más historias de usuario. Ahí yo ya las puedo tomar. Y miran en en un par de minutos, cómo pude yo crear más historias de usuario, ¿cierto? Lo que antes me podía demorar pues mucho más tiempo haciendo ese análisis de, de esas historias, de esos requerimientos, pues para poder llegar a donde quería. Ya está pensando. Perfecto, César. Mientras está pensando, no sé si podemos aprovechar y hacemos respondemos otra Sí, pregunta. ¿Sí? sí, porfa. Magali, dice Magali, ¿se puede automatizar pruebas sobre una versión estable de un sistema? En este caso, estas no reemplazan las pruebas manuales previas. ¿Cómo podría la inteligencia artificial en este proceso potenciar a los analistas de QI? Bueno, si venimos entendí que tenemos una aplicativa estable y que venimos realizando pruebas manuales. Em, Utilizando herramientas de tagueo en producción, yo puedo mirar cómo es el comportamiento de los usuarios eh, y a partir de allí puedo generar nuevos casos de prueba para que sean más reales a los que quizás yo estoy haciendo en entornos previos. Los puedo automatizar y los puedo incluir que cada vez que haya un nuevo cambio, ¿cierto? Puedo generar esta regresión y puedo obtener ese resultado de pruebas. Es decir, puedo tener una mayor cobertura en las pruebas de regresión, así disminuyendo esos riesgos de posibles defectos en producción, lo que me permite, pues obviamente a la final tener una mejor calidad. Digamos que de esa manera lo puedo ver. Ok, Acá perdón, acá tomamos esa historia de usuario que me generó y ahora estoy generando el caso de prueba. ¿Vale? A partir de una de esas historias de usuario que me generó ahí
el sistema, ¿vale? Y allí ya me genera el caso de prueba, ¿cierto? Acá también yo, importante entrar y revisar que efectivamente todo esté correcto. Y ya teniendo, digamos, yo puedo revisar y digo, no, necesito más casos de prueba. En este momento, en este caso me creó 10 casos de prueba para la primera historia de usuario. Yo le puedo decir continuar, le puedo decir que sí, crear más casos de prueba, le puedo decir que me cree otros dos, puede ser, ¿cierto? Para que a la final, y él me lo suma a esos 10 que ya tenía previamente. Entonces aquí ya me va a dar esos otros 10 casos de prueba. Y mira cómo a partir de un requerimiento, ¿cierto? Creamos varias historias de usuario y a partir de una historia de usuario, pues ya tenemos 12 casos de prueba. Al entrar, yo como QA debo entrar a analizar que efectivamente esos casos de prueba me cubran todo ese requerimiento. Mira, ya me creó los otros dos casos de prueba, el 11 y el 12, ¿cierto? Y que me cubran cada uno de esos la historia de usuario, perdón, los criterios de aceptación de la historia de usuario. Y a partir de aquí yo ya puedo conectarme con Testplanner. Para nuestro caso me creó el caso de prueba 295, ¿cierto? Lo copio acá, vengo acá porque ese es como mi llave, lo tenemos aquí ya previamente configurado. Y aquí yo ya le puedo decir crear ese test plan. Y él ahí ya va y me crea en Azure DevOps Test Plan mi test plan correspondiente a ese ID de esa historia de usuario. Y esos 12 casos de prueba que me creo acá, va y me los crea allí en test plan, ¿vale? Ya pasamos a test plan mientras piensa aquí nuestro aplicativo. Podemos ahí otra pregunta ahí, Monserrat, si hay. Por ahorita, César, no tenemos más Ok. preguntas. Nos preguntan que si compartimos este webinar, correcto. Estamos realizando la grabación de los webinars, entonces los publicamos en nuestro YouTube y aparte de eso también les enviamos un correo con la grabación y con la presentación en PDF para que ustedes también lo puedan repasar. Además de eso, aprovechamos para comentarles que están totalmente invitados a registrarse gratis a todos nuestros webinars. En el chat les hemos dejado el enlace para que puedan posterior a este webinar eh, visitarlo y ver los webinars que tenemos en el mes de noviembre. Que está procesando la información, llevando esos 12 casos de pruebas a test plan. Listo. Aquí ya vemos cómo, si entramos a nuestro ID 295, podemos ver ahí los 12 casos de prueba.
Y acá también podemos ver que para cada caso de prueba me crea un script de automatización. Acá vemos los paso a paso. Aquí, mira, este es el script de automatización. En este caso lo creo para Selenium y ahí yo ya lo puedo tomar, lo puedo revisar si efectivamente pues está correcto. Por eso decíamos que esto es potenciar la creación de los casos de los ingenieros de QA, porque es importantísimo, pues, obviamente tener conocimiento previo de qué es lo que me está generando a mí la inteligencia artificial. Y acá podrán haber URLs que necesite yo actualizar, ¿cierto? O puertos de entrada, ¿cierto? De salida que necesite de acuerdo para mi, me lo deja ahí en la carpeta Summary, me deja mi por cada caso de prueba mi automatización. Y a partir de allí yo ya lo puedo tomar y lo puedo llevar para un pipeline de DevOps en un repo donde me tome el pipeline y me ejecute esas pruebas automatizadas. Y yo ya lo tengo allí configurado con integración continua y despliegue continuo. Entonces mira acá como en 10 minutos creo que nos demoramos aquí en esta demo. Pudimos hacer todo eso que quizás antes nos podríamos demorar un día, inclusive que hemos visto en nuestros casos que analizamos de proyectos anteriores que hayamos ejecutado de manera manual. Y a medida que yo voy implementando, digamos, estos casos de prueba, pues obviamente voy teniendo más automatización y pues mi regresión va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más frecuente. La puedo hacer en cualquier momento cuando yo decida tener feedback más rápido. Por ende, el resultado final son proyectos, ¿cierto? Con mayor velocidad y con mayor calidad. Listo, creo que vale, si no tenemos más preguntas, esto era lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Ok, César, bueno, sí, ya no tenemos más consultas, creo que ha quedado bastante claro. Lo de la inteligencia artificial, podríamos quedarnos horas, ¿verdad? O días hablando porque es un tema muy amplio, todas las personas estamos sumamente interesados de aprender más de esto, así que les prometemos que seguimos haciendo más webinars de todos estos temas súper interesantes porque uno de los objetivos de GDM es que todos ustedes puedan tener la información al alcance de la mano, así que les dejamos abierta la invitación a que puedan también visitarnos en nuestras páginas de redes sociales y también en nuestro canal de YouTube para que puedan ver más información de inteligencia artificial. Aparte de eso, les recordamos que vamos a compartirles un correo con la grabación de este webinar. En ese correo también están los correos a los que pueden hacer sus consultas o preguntas, o si en este caso quieren también comunicarse con nuestro equipo de GBM para realizar más a fondo estas preguntas o algún tema de proyectos y demás, pues ahí van a poder hacer sus consultas. Así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este webinar, primer webinar de noviembre. Y César, te dejo el espacio para que puedas despedirte de tu público. Listo, vale, muchas gracias. Y bueno, esto es una invitación a seguir hablando de estas nuevas tecnologías. Esto evoluciona día tras día de una manera que quizás muchas veces no alcanzamos a comprender cuando ya está saliendo una más avanzada. Entonces es muy importante estar allí como al día en esto. Por ejemplo, si por nombrar solamente ChatGPT hace 2 años ya van en la versión 4.0 y ahora va a salir una nueva y hace 2 años hablábamos solo de un modelo de inteligencia artificial. Hoy en día tenemos un montón y por ahí en algún sitio no recuerdo específicamente la fuente, pero sí hablaba de que al minuto salen aproximadamente 50 nuevas inteligencias artificiales para diferentes tipos de cosas. Entonces imagínense cómo estamos hoy en día. Y bueno, esto está impactando profundamente en nuestro proceso de QA. Todos quienes somos tester y amamos esta profesión sabemos lo importante que es esto para
mantenernos al día en ella y bueno, pues potenciar esa productividad que podemos tener. Así que muchas gracias a todos por haber compartido este espacio con nosotros y bueno, así como lo decía Montserrat, aquí seguimos en contacto y para lo que podamos apoyarlos, con gusto estaremos. Así es. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Vale, hasta luego. Gracias, César. Hasta luego.